Y atención porque comenzamos hoy, está pasando con el dato de la inflación correspondiente al mes de septiembre. Los precios al consumidor aumentaron 3,5% en septiembre respecto de agosto y esto da un 209% interanual. Se acumula un alza en el índice de precios del 101,6% en los primeros 9 meses del año y esta es la curva que estamos viendo claramente, muestra una desaceleración de la inflación, algo que el gobierno exhibe como quizás su mayor logro o uno de sus mayores logros. La incorporamos hoy a Flor Barragán en un día cargado de información. Contanos, Flor, ¿cómo leemos este dato? Buenas tardes, Caro. Sí, varias cosas que podemos decir del dato. Por un lado, está perforando el 4%. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el gobierno hace 4 meses que venía en 4 y pico, así que por primera vez después de 4 meses perfora el 4% y cierra en 3,5%, que era justamente la expectativa del mercado. Es decir, no estás ni más arriba ni más abajo de lo que esperaba el mercado para este mes. O sea, se ameseta, ¿no? Siempre decíamos, ¿no?, que ese primer dibujo de la curva de desaceleración era quizás más simple que bajar de estos guarismos de un 4, de un 3,5% mensual, ¿no? Claro, sin duda. Realmente es un dato que el gobierno va a salir a mostrarlo como positivo, sí, teniendo en cuenta esto que decíamos, que hace 4 meses no podías perforar el 4%, pero uno dice, bueno, ¿y hacia adelante qué? ¿Vas a poder seguir bajando el 3%? Y esa es la gran duda. Y si uno ve todas las proyecciones, más o menos hasta marzo del año que viene, estás en torno al 3%. Ahora, algo importante para ver de este mes es qué fue lo que más subió. A ver. En el mes de septiembre, y ahí lo que nos dice el INDEC, estos son datos oficiales, lo que más subió en el mes en un 7,3%, es todo lo referido a la vivienda, a las tarifas, porque ahí tuviste fuertes subas en los alquileres, en las tarifas de luz, de gas, así que es el rubro que más subió. Que también es el dato que tiró la inflación en Cava. Para arriba. Claro, tal cual. Y después le sigue en segundo lugar, en un 6% subió en septiembre el rubro prendas de vestir y calzado, y ahí te juega mucho la estacionalidad por lo que es los cambios de temporada. Bueno, esa demanda es un poco más elástica, pero lo otro que mencionaste es bastante inelástico, Flor, porque uno tiene que tener un lugar donde vivir, uno tiene que pagar los servicios básicos. Sí, o pagás o se te corta la luz, claro, básicamente, ¿no? Después, bueno, estuvo alto educación, 4,3%, restaurantes y hoteles, 3,7%, y esos fueron entonces los 4 rubros por encima de este promedio del 3,5% para septiembre. Pero hay un dato que me llama la atención, que en Cava el dato de salud, es decir, prepagas, fue del 4,9% y acá es 3,3%. Esto es porque tiene distinta ponderación, sin embargo en el bolsillo de la gente pesa mucho. Le resta poder adquisitivo, ¿no? Tarifas te resta porque vos podés tener un aumento salarial, pero si pagas mucho de tarifas te queda menos para gastar. Sí, como además, es elástico. Exactamente, es difícil ajustar, ¿no? Claro, son todas variables frente a las cuales te es muy difícil ajustar, ¿no? ¿Cómo está la inflación de alimentos? ¿Por debajo del 3,5%? Sí, la tenés por debajo del 3,5%, tenés, a ver, ahí te busco exacto el dato. Claro, mira ahí, 2,3% alimentos y bebidas no alcohólicas y después bebidas alcohólicas 2,2%. Pero sí, muy estabilizado tema alimentos. Obviamente el que está del otro lado eso es importante, te va a decir, bueno, yo voy al súper y todo me aumenta. Sí. Es verdad, pero está estabilizado, lo vemos, pero no es que bajan los precios. Se desacelera, significa que aumenta, pero que aumenta menos que antes. Ahora, lo que dice Florencia es importante porque el reporte de expectativa de mercado, los economistas y los bancos calculan que la inflación de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero se estabiliza arriba del 3, entre 3,5 y 3. Es decir, no llega al 1. Y si el año próximo quieren tener un 18% de inflación anual, este año tiene que terminar en diciembre con 1,5, porque si no, te tenés un efecto arrastre. Bueno, la gran pregunta, obviamente que la inflación es la gran preocupación, así figuraban las encuestas previas a las elecciones. La inflación como madre de todos los problemas y de todas las distorsiones en materia económica en la Argentina. Ahora, la gran pregunta, Adri, muchos decían, bueno, la fórmula para desacelerarla o la forma para encarrilar un poco las cuentas públicas de la Argentina es una mezcla de motosierra y licuadora. Sí. ¿Cuánto más se aguanta con esa misma fórmula? Bueno, hasta ahora la gente está aguantando. Las encuestas muestran que está deteriorándose la imagen de Javier Milei, pero todavía es el político
con mayor imagen, Sí. de esto no hay duda. Está sufriendo el deterioro después de 9 meses de gobierno. Todos los presidentes sufren deterioro. Lo mismo le pasó a Macri, lo mismo le pasó también a Alberto Fernández, a Cristina, todos. A ver, yo creo que la gente, en cuanto vea que la inflación continúa descendiendo, lo va a acompañar a Milei. Lo que está necesitando sentir el hombre de la calle, el hombre de a pie, es que el sueldo le dure un poquitito más. Es decir, que ese aumento de los salarios que, Florencia, en esto coincidís por ahí, los salarios que le ganan a la inflación, pero el poder adquisitivo no mejora. Claro. ¿Por qué? Porque te lo está absorbiendo tarifas. De alguna manera, hacia fin de año hay que hacerle llegar al hombre un peso más en el bolsillo para que pueda ir a gastarlo. Claro, de hecho están los números, después cualquier cosa los podemos repasar, pero vos ves que tenés desaceleración de la inflación, es decir, la inflación cada mes aumenta un poco menos, tenés mejora en los salarios, lo ves en los números oficiales del INDEC, o sea, una mejora en el poder adquisitivo, decís, ¿y el consumo qué? Y no ves que esté mejorando el consumo. Mejor. Y entonces, ¿qué está pasando si hay una leve mejora en los salarios y baja la inflación? Y lo que está pasando es que gran parte de tu poder adquisitivo, del ingreso que tenés, se te va en aumentos que fueron muy importantes, como es el caso de las prepagas o las tarifas. Ahí también se van los ingresos. Sí, recordemos que las tarifas, sobre todo cuando hablamos de tarifas de energía, han subido porque parte del costo de financiar esos subsidios tenía que ver con la inflación, ¿no? Sí. Con financiarlo y al fin y al cabo generar inflación y licuar también el poder adquisitivo con eso, ¿no? Tiene Sí, que es ver con cierto. atender la raíz de un problema muy grande y muy estructural. Bueno, 3,5% la inflación del mes de septiembre. Siempre hablamos de una inflación que se desacelera en este sentido y que ha perforado, como bien decía Flor, los 4 puntos, algo que no venía pasando desde hace ya algunos registros, que obviamente siempre estamos hablando de cifras oficiales, las cifras publicadas por el INDEC.